Bien, hermanos, yo quisiera empezar esta predicación con algunas citas célebres de algunos personajes famosos. El galardonado futbolista Cristiano Ronaldo, muchos lo conoceréis, yo creo que la mayoría lo conoceréis, dijo así: yo al equipo le doy un 9, pero yo me pongo un 10. Si todos estuvieran a mi nivel, estaríamos primeros en la liga. Además me tienen envidia porque soy guapo, rico y un gran jugador. Por su parte, el entrenador José Mourinho dijo: soy campeón de Europa y creo que soy especial. Wenger, Benítez o Ferguson, que son otros entrenadores, nunca serán tan especiales como yo. El actor Will Smith dijo: sé cómo aprender cualquier cosa que quiera aprender. Sé absolutamente que podría aprender a volar en el transbordador espacial porque alguien sabe cómo hacerlo y lo escribe en un libro. Dame el libro y no necesitaré a nadie que esté delante de la clase. Para terminar, el arquitecto Francis Lloyd Wright dijo: se me ha acusado de decir que soy el mejor arquitecto del mundo. Si lo he dicho, no creo que haya sido demasiado arrogante. Arrogancia, hermanos. Está claro, hermanos, que la arrogancia no es una virtud. A nadie le cae bien tratar con una persona arrogante, es algo que echa para atrás, es una actitud ofensiva, es hiriente, provoca el rechazo de los que rodean a las personas arrogantes y es una actitud que contrista el corazón de Dios. Pero, hermanos, la arrogancia no siempre aparece de manera tan claramente expresada como lo hacen estas frases. No es tan clara, no es tan evidente. Muchas veces la arrogancia es más sutil y sabe camuflarse muy bien entre las apariencias. La arrogancia sabe esconderse de forma virtuosa, de forma muy talentosa, tras la falsa humildad. Sobre todo cuando se trata de la arrogancia espiritual. Hermanos, la Odisea era una iglesia principalmente arrogante. Y ahora Cristo, el Señor, dirige su mirada a esa iglesia para dedicarle unas palabras que también son para nosotros hoy. Acompañadme al libro de Apocalipsis, capítulo 3, Apocalipsis 3, 14 al 22. Dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Hermanos, lo primero que hace Jesús en esta breve epístola es declarar que la iglesia en la Odisea era una iglesia tibia. Versículo 15 y 16, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, dice, te vomitaré de mi boca. Ahora, la ciudad de la Odisea es interesante saber que recibía el agua de Hierápolis. Hierápolis era otra ciudad que estaba más o menos a unos 10 kilómetros y se trataba, el agua que salía de Hierápolis, de unas aguas termales que tenían propiedades medicinales. Cuando salían de Hierápolis, esas aguas estaban calientes, pero cuando llegaban a la Odisea se habían enfriado por el camino y habían perdido sus propiedades curativas. Así que las aguas se habían vuelto tibias.
Además, el alto contenido que tenían esas aguas de carbonato cálcico hacía que fueran amargas y las hacía imposibles de beber. Se trataba, hermanos, de unas aguas que cuando uno las bebía le provocaba náuseas, le daba ganas de vomitar. Y ahora el Señor utiliza esa metáfora, una metáfora que los habitantes de la Odisea habían comprendido muy bien para hablar de su condición espiritual. La iglesia de la Odisea era una iglesia tibia, ni fría ni caliente. Y en el texto vemos como Jesús tiene una preferencia porque seas frío o seas caliente. ¿Por qué? Porque en el caso de ser frío significa que eres un incrédulo, estás en un extremo de la balanza. Si eres frío, estás en la posición y en la actitud que se espera de ti. Eres un inconverso, eres una persona que no está en Cristo, por lo tanto, eres pasivo a la voz del Evangelio o incluso activamente opuesto al Evangelio. No eres un hijo de Dios y actúas de la forma que se espera de ti. Y hay que hacer algo evidente, evangelizarte. Está claro tu posición, está clara tu posición, está clara tu línea de actuación. Hay que evangelizar al frío. Por otro lado, si eres caliente, significa que ardes de pasión por Cristo, le sirves, eres útil para el avance del reino, estás en la posición que se espera que estés. Si eres una nueva criatura en Cristo, lo que se espera de ti es que vivas para la gloria de Dios y estés apasionado para Dios. Pero si eres tibio, no vales para nada. No estás actuando conforme a lo que estás diciendo. No estás obrando conforme a lo que se espera de ti. Vamos a radiografiar brevemente al tibio. ¿Quién es el tibio? O la tibia. El tibio es aquel cristiano nominal que dice ser creyente, pero que no tiene ningún interés en conocer más a Cristo ni en vivir cada vez más conforme a su voluntad. Está apático, desanimado, no le interesa que le incomoden, se aferra a su comodidad, creyendo que tratando simplemente de ser una buena persona y no dando muchos problemas ya es suficiente. El tibio es aquel o aquella que conciben la iglesia como un club de buena gente a la que ir y sentirse bien y que no le molesten demasiado. El tibio es aquel que vive demandando sus derechos y creyendo que merece ser tratado como un príncipe o una princesa de Dios por lo mucho que le ama el Padre Celestial. El tibio es el que no está dispuesto realmente a aprender, no es enseñable, no quiere, no le gusta demasiado que le hables del arrepentimiento, del infierno, y si lo haces es como concesión y espera que no lo hagas demasiado. No quiere que le confrontes. Se deleita en poner cara de bueno y en hacer algunas cosas en la iglesia que le hagan sentir buena persona, pero al tibio no le gusta que le hables del pecado. No le gusta la disciplina, la concibe como una falta de amor, no le gusta que le digan lo que tienes que hacer. Y ahora el amén, dice el Señor. Me encanta porque en cada epístola Jesús se presenta a sí mismo de una forma que tiene que ver con el contenido de la carta. El amén, el testigo fiel, el que no miente, el que cumple perfectamente con su propósito, el Dios encarnado, totalmente veraz y confiable, dice que esta clase de creyentes nominales, esto es muy fuerte, hermanos, pero es lo que Jesús dice, esta clase de personas le provocan náuseas. Jesús mira la situación espiritual de esas personas y le entra ganas de vomitar. Esas personas creyendo que son aceptadas y amadas por Cristo, les son realmente asquerosas espiritualmente. Ahora bien, hermanos, una nota de gracia. La traducción, o mejor dicho, el original, podría traducirse mejor, no como te vomitaré de mi boca, en el sentido que es algo que Jesús ya va a hacer anunciando juicio, sino estaría mejor traducido como estoy a punto de vomitarte. Es decir, que como veremos, para el tibio hay esperanza. El Señor anuncia esto como una advertencia, no como un juicio inminente. Y vemos la paciencia, el amor y la gracia de Dios. El asunto, hermanos, es que este tipo de creyentes son muy fácilmente detectables desde fuera. Yo imagino que cuando estaba describiendo al tibio,
todos o alguno de nosotros pensaban en personas que conocen, que encajan con ese perfil. El problema, hermanos, es que el tibio no es capaz de darse cuenta de que lo es, porque además de tibio, es también ciego espiritualmente. Su condición no le permite percibir lo que está pasando. Y si alguien trata de ponerle en alarma, si alguien trata de ayudarle, encima se molestan. Se sienten atacados, te tachan de faltos de amor. Pero ahora Jesús, el amén, el testigo fiel, el Dios paciente y misericordioso, sigue poniendo su mirada de amor y su bisturí perfecto de cirujano y nos lleva al fondo de la cuestión. Jesús nos indica cuál es la raíz del problema, nos señala cuál es la razón de fondo que hay detrás de esa tibieza espiritual. Hermanos, la iglesia Laodicea era una iglesia que estaba en una ciudad próspera. Laodicea se trataba de un centro financiero importante con diferentes áreas de negocio muy bien desarrollados. Era un lugar donde residían, por entenderlo de forma coloquial, los millonarios de la época. Para hacernos una idea del poderío económico que había en Laodicea, es interesante saber la reacción que tuvo cuando sufrió los mismos terremotos que sufrió la iglesia en Filadelfia. No sé si recordáis, cuando hablamos de la iglesia en Filadelfia, hablamos de que había sufrido terremotos. Bueno, Laodicea y Filadelfia están muy cerca, y Laodicea también había sufrido esos terremotos. En el año 17 después de Cristo, Laodicea tuvo que ser reedificada también, y tuvo que recibir ayudas del gobierno del Imperio Romano. Pero años más tarde, en la década de los 60 después de Cristo, cuando volvió a ser desolada por un terremoto, Laodicea se negó a recibir ayuda del gobierno porque tenía fondos suficientes. Laodicea reconstruyó la ciudad con su propio dinero y, es más, envió dinero para ayudar a que otras ciudades fueran reconstruidas. Así que se trataba de una ciudad acomodada, con un fuerte sentido de autosuficiencia, y eso había provocado que en Laodicea se desarrollara una sociedad marcada por la arrogancia. Y esa arrogancia que estaba latente en la sociedad de los laodicenses había pasado a la vida espiritual de la iglesia. Hermanos, cuando el ser humano vive con recursos, cuando el ser humano vive acomodado, cuando vive tranquilo, suele tender a expresar esa arrogancia, ese sentido de autosuficiencia. Y no es que el dinero te vuelva arrogante, no. El dinero hace que salga lo arrogante que eres. La arrogancia no te la pone el dinero en el corazón, esa arrogancia estaba allí, y la comodidad, el dinero, cuando la gente dice, ese era una buena persona, pero cuando le tocó la lotería y se volvió un arrogante. ¿Habéis escuchado esa expresión? No era una buena persona, era un arrogante y el dinero ha hecho que saliera quien era. Pero es verdad, los recursos, la comodidad hacen que salga esa arrogancia que tenemos, ese sentido de autosuficiencia. Y ahora Jesús conecta la enfermedad espiritual de los laodicenses con ese sentido de autosuficiencia arrogante. Mira lo que dice el versículo 17. Eres tibia, Laodicea, 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Así que la tibieza de los laodicenses tenía su raíz en su sentido de independencia espiritual. Eran tibios porque eran arrogantes espiritualmente. Veían a Jesús como una ayuda para sacar lo mejor de sí mismos. Pero en el fondo creían que se bastaban y se sobraban solos. La vida tibia es una característica de muchas iglesias y muchos cristianos que viven en lugares donde hay comodidad, como por ejemplo España, Estados Unidos, Francia. Hermanos, es una realidad. La sensación de tener la vida controlada provoca que caigamos en el error de ser arrogantes espirituales. Genera una falsa sensación de independencia.
Una vida centrada en mantener el estatus de comodidad, una buena casa, un buen sofá, un buen coche, la cuota del Netflix pagada, un trabajo más o menos estable. Y en ese marco el Señor acaba ocupando un lugar secundario en tu vida, acaba siendo aquello que me equilibra, aquello que me da paz, aquello que me bendice en mis propósitos, aquello que bendice mi casa. Esa es la arrogancia espiritual que conduce a una vida tibia. Y por esa razón, hermanos, las iglesias en contrapartida que viven en lugares de persecución, donde hay una fuerte oposición al Evangelio, rara vez tienen este problema. Y el Señor, en su misericordia, muchas veces envía aflicción a su iglesia para zarandearla y despertarla de su letargo. Oh, hermanos, qué diferente es esta congregación, la Odisea, de la congregación de Filadelfia. Filadelfia, una iglesia pobre, una iglesia pequeña, una iglesia perseguida, una iglesia que está siendo zarandeada. Sin embargo, el Señor la ve como una iglesia rica, porque tienen una conciencia fuerte de que dependen del Señor. Pero la comodidad de los laodicenses, la suficiencia carnal, el creernos bendecidos, provoca una vida tibia, que está fundamentada en la arrogancia espiritual del que se cree bendecido porque tiene bienes en este mundo. Hermanos, es una locura vivir el cristianismo así. Jesús no es tu amiguito. Jesús no es tu amuleto, no es tu fuente de superación, no es tu ángel de la guarda. No, Jesús es el Señor de señores y Él debe gobernar cada rincón de tu vida. Jesús es tu creación, es el que te sustenta. Tú no eres nada, ni puedes hacer nada sin Él. Y tal como se presenta Jesús en esta carta también, Él es el principio de la creación de Dios. ¿Qué está diciendo Jesús con esto? Jesús es el soberano de todo el universo. Él no necesita tu dinero, ni tu sabiduría, ni tu ayuda, ni tu esfuerzo. No te dejes engañar. Tú le necesitas a Él, pero Él a ti no te necesita. No te dejes confundir por esa falsa sensación de independencia, de comodidad, de seguridad. Vivimos muy bien. Hermanos, tenemos las cosas muy ordenaditas en este mundo. Yo no estoy diciendo que no tengamos problemas, evidentemente. Cada uno aquí tiene su situación y no quiero ser insensible a eso. Pero en lo general, en España, en lo que se llama el primer mundo, solemos tener una vida muy cómoda. Ten muy presente, querido hermano, querida hermana que me escuchas, muy presente. Grábate esta verdad en tu corazón. Si no la sabías, apréndela. Y si la sabes, recuérdatela cada día. Todo lo que tienes es por pura gracia. Y todo lo que tienes, todo, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor se lo puede llevar. Hermanos, hace poco, ¿cuándo fue? ¿Ayer o antes de ayer? Lo cuento como anécdota, puede conectaros conmigo en lo emocional también. Estaba en casa y Nerea se fue con los niños a Jerez, con mi suegro, con Pablo, con Nazaret. Y era un día que llovía mucho. Llovió por la mañana y luego hacía mal día también. Y cuando se fueron, Abraham me dio un besito y se fueron por la calle, por la puerta. A mí me viene este pensamiento, no sé si os ha pasado alguna vez a vosotros, pero a mí a veces me pasa y tengo que orar. ¿Qué pasaría si ahora se van a Jerez y se mueren en un accidente? Y yo me vi solo en casa, allí, y tuve miedo, hermanos. Al punto de que me puse a llorar. Y empecé a orar, Señor, guárdalos. Entonces tuve mi devocional, providencialmente en 1 Corintios 15, donde Jesús habla del Evangelio y de la gloria de la resurrección de los cuerpos. Y el Señor me trajo mucha paz. Y le di gracias. Y le dice, pero fui tan consciente de que eso puede pasarme. Y no digas, no seas tan mal pensado, no pienses esas cosas. Eso, ¿por qué tiene que pasarte a ti? Yo te pregunto, ¿por qué no? ¿Por qué das por sentado que todo va a seguir bien? No. Hermanos, ten muy presente que el Señor hace así y te lo quita todo. Si no, lee el libro de Job y verás cuán rápido es eso. Y no digo eso porque hay que vivir con miedo, no, hay que vivir con gratitud.
Y con el sentido urgente de depender del Señor, mi familia volvió a casa, yo me alegré, viene mi esposa y ella, no le dije nada a ella, pero le dije, gracias Señor, me la has traído de vuelta. Qué alegría, la abracé, le di un montón de besos, cogí a mi niño. No des por sentado eso, porque se fueron y volvieron en paz, porque el Dios de toda gloria, el principio de la creación de Dios, los guardó. Amén. Hermano, vive con la humildad de saber que dependes absolutamente de Cristo para todo en la vida. Los laodicenses estaban arrogantemente confiados en su propia fortaleza y esa era la fuente de su vida tibia. Pero su verdadera situación era muy diferente. Cuando Jesús pone su mirada en la iglesia, Él dice, y no sabes, no te enteras que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Qué tragedia, hermanos! Creer que estás bendecido espiritualmente cuando realmente eres un miserable. Hay personas que son ciegas a su verdadera condición. Se creen ricas, pero son pobres. Se creen sabias, pero son necias. Se creen espirituales, pero son carnales. Los bienes de este mundo, la comodidad, el Netflix, el Amazon Prime y todo lo que tenemos en este mundo les hace pensar que están bendecidos, pero están ciegos a su verdadera condición y realmente son incapaces de cubrir su desnudez, es decir, su vergüenza, sus pecados, sus faltas. Qué lástima, hermanos, da ver a los que están a nuestro alrededor en esta situación. Cuando ves la arrogancia disfrazada de piedad, cuando ves a alguien que pone cara de bueno pero no quiere aprender ni ser confrontado, cuando ves a personas que se creen que están muy firmes en el Señor pero realmente están muy lejos de Cristo, tibios, hermanos, que han caído en la arrogancia de creerse ricos cuando realmente son ciegos, pobres y miserables. Oh, hermanos. Pero ahora el Señor, en su gracia soberana, brinda a los creyentes, a esos que están en esa situación de tibiez, a los tibios, la solución a su problema espiritual, a esos que tienen un pie en el mundo y un pie en la iglesia, que no acaban de comprometerse. Mira lo que dice el Señor en el versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Hermanos, la Odisea podría tener muchos bienes y mucha capacidad, pero había algo que no podía adquirir si no era del mismo Señor Jesús. Y el Señor le aconseja tiernamente. Cuánta dulzura, hermanos, hay en la palabra del Salvador. Yo te aconsejo que compres oro refinado en fuego. Esta expresión oro refinado se refiere a joyas bien trabajadas. Y el oro es usado constantemente en la Escritura para referirse a la fe. Es decir, el Señor lo que está diciendo es que compren una fe bien labrada, preciosa, como dice Pedro en su epístola, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, los laodicenses podían tener mucho oro material. ¿Sabes? Se cuenta que en la época en la que Jesús escribió esta carta, la ciudad de los judíos que vivían en la ciudad de la Odisea enviaron toneladas de oro a Jerusalén como ofrenda al templo en la época de los 60. No en la época en la que se escribió esta carta porque ya no había templo, en la época de los años 60 enviaron toneladas de oro a la ciudad de Jerusalén. Imaginaros la cantidad de oro que tendrían en esa región. Una iglesia rica, pero ese oro no servía para nada espiritualmente. Y Jesús dice que compren una fe verdadera, purificada en el fuego de la prueba, para que sean realmente ricos. Por otro lado, hermanos, en la Odisea también se comerciaba con una famosa lana de la región. Era una lana muy famosa que se teñía con colores oscuros, muy costosos. Es decir, que la ciudad era una ciudad famosa por sus telas. Pero de nuevo Jesús le dice que todo eso no vale en lo espiritual. Dice Jesús que tienen que comprar vestiduras blancas,
que se vistan de santidad, de justicia, de pureza para poder realmente cubrir sus pecados y sus faltas. Y por último Jesús le dice que compren colirio para que puedan ver. Hermanos, en la Odisea, como vemos, era un centro financiero, era un centro de negocios impresionante, también tenían una impresionante escuela de medicina. Era muy famosa por eso. Y esa escuela había desarrollado tratamientos muy buenos, con mucho éxito. Y uno de los éxitos de la escuela fue coger una piedra de Figia, hacer polvo con esa piedra y realizar un ungüento que servía para tratar la inflamación de los ojos. Era famoso ese ungüento por todo el imperio, pero Jesús de nuevo le dice que ellos deben comprar su colirio para que realmente puedan ver con ojos espirituales. Los laodicenses podían curar la enfermedad de los ojos físicos, pero no podían, estaban ciegos a su condición del alma. Y Jesús es el único que tiene el tratamiento perfecto para nuestra ceguera. Lo que Jesús está diciendo, hermanos, es que lo que realmente necesitaban los laodicenses, fe, santidad, justicia, pureza, discernimiento, todo eso no podía ser comprado con dinero. Todo eso no podía ser adquirido con nuestros recursos ni con sus fuerzas. Para adquirir eso, debemos acudir al único que puede proporcionarlo. Jesús es el dador de todo bien espiritual. Ahora bien, este pasaje es un tanto enigmático. Jesús dice que compremos de Él todo eso. ¿Acaso Jesús tiene esas bendiciones y tenemos que ir a Él con algo a cambio para recibirlo? No, hermanos. Jesús está aludiendo a un pasaje que está en Isaías, capítulo 55, versículo 1. El profeta dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Hermanos, todas las cosas que Jesús está ofreciendo a los laodicenses tienen un precio muy alto. Un precio, hermanos, que ninguno de nosotros podríamos llegar a alcanzar, pagar jamás. Y por esa razón, Él tuvo que pagar con su propia vida. Jesús murió en una cruz para morir por nuestros pecados y Jesús resucitó al tercer día para poder darnos todas las bendiciones que Él había ganado por medio de su perfecta obediencia. De manera que la única forma de comprar fe, justicia, santidad, pureza, discernimiento es acudir con las manos vacías al Rey de Reyes y Señor de Señores. Acudir a Él con total dependencia, acudir a Él para recibir su bendición por pura gracia, como dice Isaías, acudir a Él y comprar todas esas cosas sin dinero, sin precio, reconociendo que estamos sedientos y que le necesitamos. Oh, hermanos, el que va a Jesús con algo de lo suyo para tratar de negociar con Él se queda sin nada. Pero el que va a Cristo con las manos vacías, reconociendo que es un pobre, miserable, desventurado, se vuelve con las manos llenas. Jesús sigue diciendo en el versículo 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y no es casualidad, hermanos, que ahora Jesús hable de esto en esta iglesia, porque como hemos dicho, una de las características de los tibios es que se creen demasiado buenos para ser reprendidos. Dicen cosas como: la Biblia dice, no juzgues para no ser juzgado. No te metas en mi vida. Dicen cosas como: tenemos que hablar del amor. Dios es amor, hermano. Sí, amén, Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor, hermano. No amputes al Señor. Cuando les confrontas, te dicen que no tienes amor. Y normalmente, eso no es una norma, pero suele pasar, usan esa típica manipulación emocional para decir que les has hecho daño con tus formas. Es que hay muchas maneras de decir las cosas, pero es que el hermano me lo dijo mal.
Y eso a veces puede ser verdad, hermanos. No estoy diciendo que no debamos hablar con cuidado a la gente y con amor, pero la mayoría de veces, me atrevería a decir la gran mayoría de veces, eso se usa como arma de manipulación emocional para desviar la atención del verdadero problema. Son hipersensibles y conciben cualquier forma de disciplina como una falta de amor y de compasión, y esta postura, hermanos, es carnal, es arrogante y no tiene nada que ver con el Evangelio de Cristo. Dios nos enseña en su palabra que la disciplina forma parte del amor. Es más, podemos leer textos, Proverbios 3:12, Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es más, hermanos, Dios dice que sin disciplina no hay verdadero amor. Este mundo nos dice o tenemos que actuar con amor o con disciplina. Eso es mentira. Si no hay disciplina, no hay amor. Proverbios dice en el 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Jesús, hermanos, nos ama demasiado como para dejar que sigamos diciendo que le amamos a Él y que le seguimos a Él mientras tenemos una vida tibia. Y por esa razón nos llama al arrepentimiento, y la expresión que usa el Señor es esta de sé celoso. Se refiere a que nuestro corazón arda por el Evangelio. Aquí el Señor está haciendo un juego de palabras. Cuando Él dice no eres frío ni caliente, la palabra que usa para caliente es el griego chestos, y la palabra que usa para celoso es selué, que es una palabra que es de la misma raíz. Jesús lo que está diciendo es, cristiano tibio que me escuchas, arrepiéntete y haz que arda tu pasión por mí de nuevo. Sé celoso, ven a mí. El Señor llama a todos los que están en esa situación a que se arrepientan, a que se vuelvan a Él, a que den un giro de 180 grados. Él les llama a que dejen su arrogancia espiritual, su comodidad terrenal, su concepción humanista del Evangelio y que se vuelvan a Él de todo corazón, reconociendo que Él es verdaderamente el Señor, que verdaderamente le necesitan para todo y que realmente le deben entregar todas las áreas de sus vidas. Oh, hermanos, y ahora hemos visto cómo el Señor hace un diagnóstico de la iglesia. Laodicenses, sois tibios. El Señor habla del por qué. ¿Por qué? Porque sois arrogantes. Habéis caído en la independencia espiritual. También dice el Señor cuál es la solución. Venid a mí con las manos vacías. Pero Jesús no se queda allí. Nuestro Señor siempre nos sorprende, va un paso más allá. Y ahora Jesús nos presenta una escena impresionante. Versículo 20, hermanos, seguidme atentos, que esto es muy grande. Dice, he aquí el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Gloria al Señor. Ahora, lo primero que cabe destacar en este versículo es que Jesús dice que está a la puerta. Hermanos, eso significa que Él estaba fuera de la iglesia. Jesús no se movía entre la iglesia, la congregación no estaba disfrutando de su presencia, su influencia estaba siendo restringida por la tibieza espiritual de los laodicenses. Hermanos, qué tragedia. Tenemos que llorar por esas iglesias que están espiritualmente frías, sin la presencia del Señor, por la falta de temperatura espiritual de los miembros. Jesús está a la puerta, Él no está allí en medio de ellos, Él no se mueve con libertad, Él no se está gozando con su pueblo, la iglesia está recibiendo una influencia restringida, pero Jesús no se ha ido, hermanos. Él no se va, Él está a la puerta. Él está a la puerta y llama. Qué escena tan hermosa, hermanos. Jesús llama a la puerta con insistencia. ¿Sabéis? La expresión que se utiliza en el original se traduce mejor como algo así. Estoy y continúo estando a la puerta y continúo llamando.
La idea que expresa es de perseverancia, de continuidad en la acción. Jesús insiste en llamar a la puerta, Él quiere llamar la atención de su pueblo, Él no desiste, no se rinde, Él está ahí dispuesto a bendecirnos. Y ahora, si alguno oye la voz, es decir, hermanos, esto no es un llamado a la iglesia en general, el Señor se refiere aquí ya a personas concretas, si alguno. Él está hablando a personas, al corazón de personas en particular. Si alguno oye mi voz, si Jesús oye mi voz, si Herminia oye mi voz, si Isabel oye mi voz, si Inés oye mi voz, si Julio, si Jonathan oye mi voz, si vosotros oís la voz, si yo oigo la voz, y abre la puerta. Así que cualquier persona que está escuchando esto tiene la responsabilidad de responder al Señor. Cualquiera que oiga la voz de Cristo y abra la puerta. Hermanos, aquí vemos como Jesús se ofrece, Él llama, y ahora deja la pelota en nuestro tejado a la hora de responder. Queridos hermanos, es cierto, absolutamente cierto, que Dios es soberano en sus propósitos. Nadie viene a Cristo ni abre su corazón si Dios no interviene primero. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. También es cierto, hermanos, que todo lo que Dios quiere hacer, lo hace. Que todos los que Dios quiere que vengan a Él, vienen por su soberano designio. En esta iglesia estamos absolutamente convencidos, creemos firmemente que Dios escoge a los suyos por su determinado consejo y su soberana voluntad. Dios escoge a los suyos para salvación. ¿Por qué? Por el puro afecto de su voluntad. Pero esta verdad, tan mal entendida y tan mal predicada muchas veces, no anula la absoluta responsabilidad del ser humano. Dios es soberano, el hombre es responsable. Jesús está a la puerta y llama, y ahora tú y yo tenemos que oír la voz y tenemos que abrir esa puerta. Y yo reconozco la dificultad de tratar estas dos verdades en tensión, pero es lo que enseña la Biblia y debemos abrazarlos por fe sin quitarle ni añadirle nada. Hermano o hermana que me escuchas, es un error pensar que Dios no escoge. Y también es un error pensar que nosotros no somos responsables. Dios escoge, el hombre es totalmente responsable. Y hermanos, nuestra mente finita, al menos la mía, es incapaz de comprender la grandeza y la riqueza de esta verdad. Mira, cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo en relación a esto, llega al capítulo 9 de Romanos, habla de la soberana elección en cuanto a Jacob, empieza a hablar después en el capítulo 10 de la responsabilidad del hombre en ir a predicar y de responder al mensaje del Evangelio. En el 11 sigue desarrollando cómo somos injertados en Cristo. Y cuando Pablo está vislumbrando el plan de Dios, viendo que Dios es absolutamente soberano y viendo que el hombre es absolutamente responsable, Pablo se para, inspirado por el Espíritu de Dios, y clama: ¡oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Y Pablo dice: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que hermanos arminianos, seamos un poquito más prudentes. Hermanos hipercalvinistas, seamos un poquito más prudentes. Hermanos calvinistas, un poquito más prudentes. Reconozcamos: Dios es soberano, el hombre es responsable. Admiremos al Señor y callemos donde la Biblia calla y hablemos donde la Biblia habla. Gloria sea al Señor. Dios es soberano, el hombre es responsable. Jesús está a la puerta y llama. Ahora tú, pecador, pecadora que me escuchas, tienes que abrir esa puerta. A mí a veces me acusan de haber escrito cuando empezaba en el Evangelio, llevaba 4 días en el Evangelio, sed misericordiosos conmigo. Escribí una canción que dice: ábrele tu corazón,
Deja que te inunde el alma con su paz y con su amor. Y algunos que saben que yo tengo convicciones en soteriología afines al calvinismo me dicen, en ese momento tú eras arminiano. No, en ese momento yo también era calvinista, porque Calvino también enseñaba que tenemos que abrir el corazón. Hermanos, tengamos cuidado con los extremos. La Biblia enseña tanto una verdad como la otra. Así que confiemos en el Señor en humildad y seamos responsables en nuestra vida cristiana. Jesús dice que si abrimos esa puerta va a ocurrir algo maravilloso. Y es algo que tienes que hacer tú, querido hermano, hermana que me escuchas. Eso lo tienes que hacer tú. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, si lo haces, mira, escucha lo que dice el Señor. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Este texto ha sido muy utilizado para evangelizar. Se usa comúnmente para hacer un llamado a la salvación. Lo hemos oído alguna vez. Yo no tengo nada en contra de que se haga eso, si de esa manera hay personas que vienen a Cristo. Gloria al Señor. Pero realmente, hermanos, este texto no es un llamado a la salvación. No es un llamado evangelístico. Jesús no se está dirigiendo a inconversos, Jesús le está hablando a su iglesia. Lo que está haciendo aquí el Señor es un llamado a la comunión íntima con Él. Jesús le está diciendo a los tibios que le han dejado fuera de sus vidas, que Él ya no es el centro, que ya no ocupa el lugar que le corresponde, pero el Señor dice que si atendemos a ese llamado y abrimos esa puerta, Él entrará y cenará con nosotros y nosotros con Él. Esto es hermoso, hermanos. En la cultura judía, la última cena, o sea, la última comida, la cena que se compartía con alguien era señal de compañerismo y de intimidad. Se trataba, hermanos, de una forma de honrar a esa persona. Cuando un judío quería honrar a alguien, lo invitaba a cenar. La hora en la que ya estabas en casa, relajado y podías estar tranquilamente, se compartía con aquellos que querías tener en un lugar especial. Y Jesús dice, hermanos, que Él quiere tener esa clase de comunión con nosotros. Él entra y Él nos prepara una cena íntima con Él. Hermanos, Jesús desea tener una relación de amor profunda con cada uno de nosotros. Él quiere ser lo primero para nosotros y que todos experimentemos la dulce profundidad de su amor. Y esa clase de comunión no entiende de arrogancias, no entiende de autosuficiencias. Mira, hermano, hermana, Dios te ama. Piensa un momento en eso. Dios te ama. Te ama. Jesús no quiere estar ahí. No, Él quiere cenar contigo. Él quiere ser lo primero. Él quiere que le mires a los ojos. Y para eso debemos ir a Él arrepentidos, metanoia, cambio de 180 grados. Con las manos vacías. Señor, tú eres el Rey y te busco de todo mi corazón. Quiero que me inundes el alma con tu paz y con tu amor. Jesús termina con esta promesa, hermanos. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hermanos, los laodicenses se creían poderosos, pero eran débiles. Se creían ricos, pero eran pobres. Se creían capaces, pero eran ciegos. Los laodicenses estaban acomodados por confiar en lo que no debían y se creían vencedores, pero estaban totalmente derrotados. Pero Jesús les dice que si se arrepienten y vuelven a encender la llama de la pasión por Él, iban a ser verdaderamente vencedores. Porque Jesús venció a la muerte y al pecado. Él está en su trono, Él recibió toda autoridad del Padre y ahora todo aquel que viene a Él confiando solamente en Él va a disfrutar de pertenecer a su reino, de gobernar con Él y de ser realmente poderoso con Él.
Hermanos, aquellos que estamos en Cristo, aunque pueda parecer que estamos perdiendo, que somos unos parias, que somos los marginados del mundo, que somos los perseguidos, que no valemos para nada, en realidad somos más que vencedores. El que tiene oído, dice el Señor de nuevo, para terminar, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De nuevo, esta carta es también para nosotros hoy. Jesús debe ser el centro. Hermanos, no seamos tibios. No caigamos en la arrogancia espiritual de vivir un cristianismo a nuestra conveniencia, acomodado, sin hambre de crecer, sin ánimo de trabajar, sin deseo de entregarlo todo, sin confesar pecados, sin permitir que se metan en nuestras vidas, sin compromiso con la iglesia. Oh, el Evangelio es radical, hermanos. Jesús lo pide todo porque Él lo merece todo. Jesús lo pide todo porque Él lo vale todo. Vayamos a Jesús en humildad, acudamos a Jesús con las manos vacías y que nuestro corazón arda por su presencia. Iglesia, hoy tomamos un compromiso con la obra misionera. Algunos ya lo tenemos que renovarlo, ver qué va a pasar, si vamos a seguir ofrendando más, menos. Algunos aún no lo habían dado y van a empezar a ofrendar para esa cuestión. Cada uno dé conforme a lo que pueda dar. No seamos súper espirituales ni nos comprometamos a lo que no podemos. Tenemos que ser sensatos y tenemos que ser sabios en nuestra forma de administrar lo que el Señor nos da. Pero que cada uno lo haga con fe. Con fe. No seamos tibios en nuestra forma de colaborar en el proyecto de Dios. El Señor está a la puerta y llama, hermanos. Seamos generosos, ensanchemos nuestro corazón, abramos esa puerta de par en par. Hermanos, no dejemos a Cristo en la puerta, nunca en nuestras vidas. No dejemos pasar la oportunidad de cenar íntimamente con el Rey de Reyes, de sentarnos con Él cara a cara, de abrir nuestro corazón, de ir con las manos vacías y de ser realmente bendecidos por tener una cena íntima con Jesús. Oh, hermanos, no perdamos la oportunidad de tener esa comunión íntima con Él, sabiendo que Él es Dios, que Él ha vencido. Y en Él, y solamente en Él, somos más que vencedores. Amén. Amo al Señor, pues ha huido